Hace aproximadamente un mes, TVN Noticias daba seguimiento al reporte de la desaparición de varias mujeres en la provincia de Chiriquí. Y en las últimas semanas, ICAR, las autoridades de investigación de la DIJ, del Ministerio Público, han venido dando detalles de estas investigaciones. Son 12 aproximadamente y que están vinculadas por cosas muy puntuales. Son mujeres, muchas de ellas indígenas, salieron a buscar trabajo. También hay muchas menores de edad. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué se las llevaron? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Y esto, por supuesto, ha generado preocupación, sobre todo allá en esta región del país. Esto generó incluso que el INAMU se trasladara al área para reunirse con las autoridades y ponerse al corriente de todas las investigaciones y estas carpetillas que adelantan las autoridades de Castalia. Así es, vamos de inmediato con nuestra señal hasta la provincia de Chiriquí. Se suma a este noticiero Felipe Benicio Rodríguez, el expresidente de la Cámara de Comercio, quien también en las últimas semanas hemos tenido la oportunidad precisamente para poder transmitirle al país sus preocupaciones por las situaciones que se viven en la región y tener en este momento, señor Felipe, sus impresiones y el seguimiento que ustedes como sociedad civil también le están dando a este fenómeno en esta región. Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Nosotros, por supuesto, que tenemos que expresar nuestra preocupación ante estos hechos que se están pasando y que usted claramente lo ha establecido. Hay un vínculo aquí y mayormente es que son indígenas, son mujeres, necesitan trabajo y al necesitar trabajo pueden convertirse fácilmente en presas y víctimas de personas que simplemente están utilizando este modus operandi para atraerlas y poder hacer sus fechorías y sus delincuencias sobre ellas. En este tipo de cosas nosotros hemos estado exigiendo ya desde hace tiempo mayor presencia policial. Creo que eso lo conseguimos con una reunión que hicimos pero con el ministro, que casualmente lo citamos a la Cámara y él se aproximó a nosotros y nos puso al tanto de algunas estrategias que estaban haciendo. Sin embargo, la parte de las mujeres desaparecidas es un tema que nos llama poderosamente la atención, especialmente por la vulnerabilidad a las que ellas están sometidas en estos tiempos tan difíciles donde hay demasiado desempleo y mucha gente tiene que arriesgarse a tomar cualquier tipo de empleo informal. Allí puede haber una cantidad de delincuentes que han establecido esta fórmula para poder atraer como cebo a estas presas y que se está dando precisamente con mucha frecuencia en nuestra provincia y eso a nosotros pues nos tiene muy preocupados. A ver, don Felipe, el tema de estrategia, usted acaba de decir que se reunieron con las autoridades de seguridad y que le hablaron sobre las estrategias. ¿Cómo lo ha visto el sector? El caso que usted representa, ¿esta estrategia está dando en el clavo una estrategia inclusiva, es una estrategia sostenible, es una estrategia que deberá dar resultados o hay que hacer ajustes de lo que han escuchado ustedes? Nosotros siempre nos hemos preocupado mucho porque en la parte que nosotros solicitábamos por mucho tiempo, que era mayor pie de fuerza, mayor cantidad de vehículos, que se utilizaran nuevos recursos electrónicos para colaborar en la vigilancia, eso se ha hecho. Aquí en David ya hay 120 cámaras de un proyecto de más de 300 cámaras. Esto ya debe empezar a salirse hacia otros pueblos como Boquete, Tierras Altas, Barú, Paso Canoas, que son precisamente Bugaba, focos de lugares donde la gente se aglomera y va a buscar trabajo y va a hacer sus transacciones. Nosotros necesitamos mejorar todavía más esta parte con inteligencia artificial, con más drones, con más cámaras. Sin embargo, hay algo que siempre nos ha preocupado y es el tema de la inteligencia. Saber el movimiento, poder pronosticar el movimiento de estas personas que andan en este tipo de cosas, sabiendo lo difícil que es este tipo de delincuencia, donde estas personas normalmente están mezcladas con el resto de la población y es muy difícil detectarlas. Solo se puede detectar, y este es un tema que es difícil de prevenir, donde yo diría que hay que hacerle mayor docencia a las personas que tengan que tener una serie de reglas para tener cuidado, porque es muy difícil que la policía nos pueda proteger con este estilo de maleantes que andan detrás precisamente de las personas vulnerables, necesitadas y que se tienen que arriesgar. Ese es un tema que le tocamos al ministro
donde tenía que mejorarse el sistema de inteligencia como estrategia. Ahora bien, y el refuerzo que tiene que tener no solamente la Policía Nacional a través de la DJ, sino el propio Ministerio Público y la capacidad que tengan, por ejemplo. O sea, yo no me imagino, y habrá el momento de hablar con las autoridades del Ministerio Público, la capacidad de respuesta que tenga el Ministerio Público. O sea, yo no veo cuántos equipos puede tener el Ministerio Público en este momento para investigar 12 desapariciones. Tomando en cuenta, por ejemplo, don Felipe, que una de las muestras de un resto encontrado calcinado y que se presume sea de una de las desaparecidas ha sido traído a Panamá y adivine usted, ni acá en Panamá hay dinero, hay fondos para hacer las pruebas de ADN. Mire, la región de Chiriquí, al igual que otras áreas y países en frontera, experimentan estos escenarios. Narcotráfico, tráfico de personas, contrabando, sicariato, robo de autos, estafas y puedo mencionar otras más. O sea, ¿está la región de Chiriquí preparada para enfrentar este fenómeno normal en un área de frontera? Mire, nosotros hemos estado por años indicando que nuestra frontera es una frontera porosa y usted tiene la razón. Ese tipo, y se ha quedado corta porque todavía falta el contrabando de animales, contrabando de vegetales, contrabando de alimentos, el pase de armas, una serie de cosas que nosotros acá estamos muy preocupados, donde Senafront tiene que preocuparse por cuidar las fronteras y el respaldo policial muy poco lo vemos. Inclusive nos preocupa el tema de que la policía se tuvo que retirar de la ciudad de Puerto Armuelles y entregarle a Senafront, la cual está preparada para otro tipo de cosas, no para labores policiales y de inteligencia también. Y por esa razón es que nosotros le pedimos cuando viniera el ministro hablar con la gente de Senafront, porque Senafront tiene que cuidar ciudades nuestras como la de Paso Canoas y como la de Puerto Armuelles, que están bajo el cuidado de ellos. Y hay lugares que le puedo decir, porque yo he andado y transitado por esas áreas donde hay carreteras que son compartidas, tanto por el lado tico como por el lado panameño, o sea que pueden transitar vehículos por acuerdos que se han hecho ahí y el pase en esas áreas es sumamente fácil. Así es. Es un tema muy complejo, donde por esa razón es que nosotros hemos pedido que tienen que utilizarse, además del recurso humano, hacerse más inteligencia, saber lo que está pasando por ahí, tener la gente de migración tiene que también hacer un trabajo muy fuerte, la gente de aduanas tiene que hacer un trabajo muy fuerte, pero la que más nos preocupa precisamente es la de inteligencia por las personas. Claro. Como la trata de blancas es un problema que tenemos a nivel latinoamericano, hay una gran posibilidad de que también nuestras mujeres puedan ser sustraídas de aquí y llevadas a otros lugares, precisamente porque la calidad de esas fronteras todavía necesita ser mejorada y necesita ser reforzada. Y por esa razón precisamente nosotros estamos solicitando que se hagan más sensores, se pongan más drones, por la gran cantidad de senderos y caminos que nos comunican entre la provincia de Chiriquí y la provincia de Bocas del Toro hacia el sector de Costa Rica. Así que es una labor bastante compleja. Aquí hay que también tomar en cuenta otra cosa, una labor psicológica. Hay que analizar la psicología y la cultura de lo que está sucediendo. Yo siento que nuestra cultura se ha ido degenerando poco a poco y hemos perdido una gran cantidad de valores y por esa razón nosotros como estrategia, como sociedad civil, es volver de allá abajo a los niños, a los párvulos, tratar de trabajarles lo que es valores, lo que es libertad y no libertinaje, que ese es un problema precisamente en todos nuestros países, que hemos dado el paso de la libertad hacia el libertinaje. Y siento yo que eso es parte del problema. A ver, don Felipe, el tema decía Castalia claramente de la capacidad instalada versus la calidad y cantidad de crimen, sobre todo también el tema del narcotráfico y delitos conexos. ¿Ha rebasado esto, esa capacidad tanto de pie de fuerza como de recurso a la provincia? Muy bien, usted lo acaba de indicar precisamente. La calidad y la crueldad con que se están cometiendo algunos delitos, ellos nos muestran que los números se han bajado, pero nosotros le hemos dicho, no sé si será por los medios hoy en día o que esto ha mutado y se ha transformado en más crueldad. Pues lo acaba de decir precisamente la periodista. Aparecen huesos con personas que fueron hace pocos días desaparecidas y se presume que es esta persona.
se presume que les pusieron ácido, o sea que hay personas que están trayendo conocimiento de otros lugares hacia nuestras áreas y están haciendo crímenes con mayor crueldad. Esa es una preocupación que nosotros tenemos y por esa razón tenemos que trabajar el tema cultural, el tema de la empleomanía, el tema de la verdadera libertad y yo diría que hasta la parte espiritual la tenemos que trabajar en nuestro país con mucho ahínco y mucha seriedad, porque yo creo que hemos estado perdiendo los valores en nuestra sociedad. Quiero agradecerle a don Felipe Rodríguez, Benicio Rodríguez, él es el presidente de la Cámara de Comercio en Chiriquí. Gracias, don Felipe, estaremos muy pendientes de los resultados de estas investigaciones, ojalá puedan tener pronto luces claras de los que están pasando. Y vamos a mantenernos en el tema porque precisamente en esta zona del país varias familias están desesperadas por la desaparición misteriosa de varias mujeres. Voy a enlazarme a esta hora entonces con Jesús González Campos, quien nos tiene un recuento de lo que ha estado pasando en estas últimas horas. Jesús, cuéntanos. Castalia, hay gran preocupación en la provincia de Chiriquí por estas desapariciones. De hecho, los residentes y también los familiares de estas mujeres desaparecidas piden a las autoridades, en este caso al Ministerio Público, que haya mayor prontitud con las investigaciones para dar con el paradero con vida de estas mujeres. Una de ellas precisamente es Anabel, de 28 años de edad, quien desapareció cuando se dirigía hacia un sitio donde iba a conseguir supuestamente un trabajo. Esto ocurrió el 8 de agosto de 2021. También precisamente otra de las desaparecidas es Astrid Tugri, de 27 años, que desapareció en octubre del 2021 con el mismo denominador común, cuando se dirigía a atender asuntos laborales en San Pablo, en la ciudad de David, donde conversamos con algunos residentes quienes piden a las autoridades, reitero, que haya mayor prontitud con estas investigaciones. ¿Cómo está? Y bendiciones. Y me dice, mamá, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué haces? Y hay más nada. Yo le digo, voy a salir, regreso. Y desde entonces cuando yo salí, regresé en la tarde, no había comunicación ya de esa hora, de las 7:15, no más. ¿Cuánto tiempo han pasado después de eso? 9 meses ya. ¿Por qué demora tanto si hay varios casos de desaparición? O sea, a mí personalmente me dijeron que yo tenía que esperar 72 horas para poder investigar. O sea, en 72 horas si hay una desaparición, son 3 días, pueden hacer cualquier cosa. Sí, es preocupante, lógico que sí, es preocupante porque la verdad uno no sabe en qué momento a uno le puede suceder algo. No se puede culpar, digamos, a las autoridades porque las autoridades no pueden estar, ¿verdad?, pendientes de todo ser humano. Yo pienso que la seguridad de este país debe mejorar un poquito aquí en la frontera. Aquí hay poca seguridad. Otro de los casos también es una mujer de nombre Verónica Arcia, de 33 años, que desapareció el 30 de septiembre de 2012 y hasta el momento no se conoce su paradero. Recordemos que la semana pasada las autoridades, tanto del Ministerio Público como también el propio ministro de Seguridad, señalaban que ya se ha imputado a un sospechoso por estos casos, pero hasta el momento no se conocen mayores detalles, principalmente del móvil de estas desapariciones. Son los detalles, retorno con ustedes al estudio. Buen día. Gracias, Jesús. Y se trata de un hombre de 47 años que está detenido y que en las próximas horas tendrá que enfrentar una audiencia para determinar si tiene en efecto vínculo con 3 de estas desapariciones. Pero 72 horas, y claro que es un mundo para las familias que están desesperadas y que, como esta familia que tiene 9 meses, se suman otras que tienen años incluso de no saber absolutamente nada. Vamos a repasar los rostros, las fechas de esas mujeres chiricanas que han desaparecido en los últimos años. ¿Dónde están? ¿Por qué se las llevaron? ¿Qué hicieron con ellas? ¿Dónde están sus cuerpos si en caso tal fueron asesinadas? Viviana Gallardo, 17 años, salió de su residencia en David el 9 de noviembre del 2021. Está Bielka Cristel Palacios, 13 años, menor de edad, vista por última vez el 6 de septiembre de 2021. Esto es en Volcancito, Boquerón, Castalia. Estas son informaciones suministradas por el Ministerio Público. Astrid Tugri, que la hemos mencionado ya varias veces, salió de su residencia ubicada en Veladero el 11 de octubre del 2021. Está Fidelina Carpintero Santos, 13 años, menor de edad, salió de su residencia en
el sitio de Lázaro Boquerón el domingo 23 de mayo del 2021. Estos son los rostros de las mujeres desaparecidas y que varios sectores se suman al grito ¿dónde están? Y si hay una o varias personas involucradas en estas desapariciones. Valerie Tatiana Aparicio, 16 años, salió de su residencia en barrio Belén Bugaba el lunes 18 de noviembre del 2019. Bueno, otros reportes de Cristel Montezuma, 17 años, vista por última vez el 6 de octubre del 2019 en el parque de Bugaba, Castalia. Y Gladys Montezuma Flores, 33 años, salió de su residencia en Boquerón el 10 de septiembre del año pasado a las 7 de la mañana a buscar trabajo. Y este es uno de los denominadores en común que tienen muchos de los casos. Fernando Murray, sociólogo y especialista en criminología, se suma a este análisis. Licenciado, un placer tenerle con nosotros. Y la gran pregunta es, desde su experiencia y conocimiento, ¿ante qué situaciones podríamos estar tomando en cuenta esas tres variantes? Indígenas, mujeres, muchas de ellas menores de edad, y la gran mayoría salió a buscar un empleo. Fue una cita de trabajo. Le escuchamos, licenciado Murray. Buen día. Sí, muy buenos días, Castalia, muy buenos días, Icar, y quienes nos escuchan a esta hora. El tema de las desapariciones es un tema complejo, y en esta situación se hace más complejo porque pareciera existir un contexto común entre las víctimas y categorías también que son similares entre las víctimas, categorías sociales, entre esos géneros, la edad, y pareciera también las condiciones socioeconómicas. Nosotros estamos frente a un delito pluriofensivo porque tiene una pluralidad compleja de situaciones, atacan diferentes bienes jurídicos, la vida, la honra. Sin embargo, aquí es importante destacar que el rol de la víctima, y en esto más que un tema de seguridad, un tema de victimología, el rol de la víctima es importante en la detención, en la evitación de este hecho. Acabo de escuchar al licenciado Felipe Rodríguez hablar de que hay una dinámica entre la búsqueda de empleo y precisamente en el ITER Víctime, que es la ruta entre víctima y victimario, hay una interacción que genera condiciones de encantamiento y de sutileza entre víctima y victimario. El victimario requiere encontrar vulnerabilidad y un atractivo para imponer la carga victimal sobre estas personas. Yo creo que ya estamos a tiempo para cambiar la ruta frente a las políticas y estrategias en esta materia. Sí, yo quería preguntarle algo, mire, y es lo que coinciden varios de los familiares que hemos entrevistado. Las 72 horas. Yo le preguntaba precisamente al señor Felipe si ellos, como Cámara de Comercio, como sociedad civil en Chiriquí, sienten que ya, como decía Icar, la cantidad de casos está rebasando la capacidad del Ministerio Público y de la DJ de reaccionar. Hablemos de los tiempos, porque la gente, si yo tengo a alguien desaparecido, por supuesto, licenciado Murray, si ahí me dicen, se me desapareció mi hija de 17 que fue a buscar una entrevista de trabajo, que tengo que esperar 48 horas o que tengo que esperar 72 horas en un área como Chiriquí, cualquier cosa puede pasar. Hablemos de los tiempos de investigación y qué cosas son puntuales, tienen que cumplirse para poder darle seguimiento a la desaparición de una persona. El protocolo en materia de investigación criminal advierte que las 72 horas son para garantizar de que no haya una confusión entre estas desapariciones no precisamente criminales, que a veces son por diferencias, por desavenencias entre las personas y sus familiares. Entonces, las 72 horas son para investigar en sitios como hospitales, casas de otros familiares y otros lugares que no suponen que haya en esta dinámica un hecho criminal. Pero la persona no es que no es que tenga que esperar las 72 horas para presentar la denuncia de desaparición. Debe hacerlo de forma inmediata cuando su ser querido no llega a la casa o no se presenta con la cotidianidad adecuada. Yo pienso que se pudiera ir revisando el tema de los tiempos, modificando para garantizar lo que usted bien señala, la precisión y el alcance en la investigación criminal, porque las horas determinan la posibilidad del ocultamiento de la persona si está viva y si está en condición, fatal o ha fallecido
o ha sido asesinada, los términos para dar con el responsable. Pero reitero, las horas en materia de investigación y de protocolo institucional son para evitar que luego se encuentre la persona en un sitio que precisamente no tenga condiciones de criminalidad. A ver, señor Murray, hay aspectos que son, usted decía, hay categorías marcadas en estos casos, inclusive condiciones socioeconómicas. Y ya sabemos el hilo conductor. Mujeres indígenas, un sector en específico también, por lo general, buscando trabajo, o sea, vulnerables. ¿Ante qué, y desde su experticia, obviamente, ante qué perfil de victimario nos pudiese o las autoridades pudiesen estar enfrentándose? Yo quiero agregar, Icar, porque ya que lo mencionas, es que la última información que tenemos, señor Murray, y las autoridades tendrán que determinar, hay una persona detenida al que podría estársele señalando al menos 3 de esas desapariciones. Esta situación es muy compleja precisamente porque en algunos casos se presentan características comunes entre las víctimas, y cuando hay estas características comunes entre las víctimas estamos frente a un autor que tiene algún nivel de patología frente a la comisión del hecho. Porque, yo no quisiera entrar en caracterizaciones o en perfilamientos porque podemos distraer la investigación frente a otras variantes que pudieran estar en medio, pero cuando vemos perfiles característicos estamos frente a una personalidad o un hecho que reviste de patologías, de modus operandi y sobre todo de un evento que pudiera determinarse que el actor es un sociópata, un psicópata o tiene alguna dependencia frente a la comisión de delito. Sin embargo, cuando vemos que este tipo de delitos se traslada a una zona geográfica con características también regionales y territoriales que presentan ausencia de institucionalidad, la deficiencia en las condiciones de satisfacción de necesidades, estamos ante una criminalidad que ha encontrado una movilidad y una posibilidad exitosa de comisión de delitos frente a los niveles de vulnerabilidad de las personas. Yo creo que la pandemia y las condiciones presentes en el país va a generar este tipo de situaciones donde las personas su necesidad o su pretexto de proveerse de un empleo o de garantizar el alimento diario son cautivadas por un victimario que conoce estas condiciones y que de alguna forma las acciones institucionales deben ir en el reforzamiento de los niveles de victimización. Ser víctima no es un hecho común. Para ser víctima debe haber una interacción victimal entre la víctima y el victimario. Estos victimarios parecieran conocer las deficiencias, las carencias y sobre todo las formas de movilizarse en estas áreas. Bien, a mí me preocupa algo, y voy a hacer un paréntesis porque la mayoría son indígenas. Y a mí como periodista me consta, y ojalá que lo hayamos rectificado, los tiempos no son los mismos en zonas comarcales, por un tema de distancia, por un tema a veces de discriminación. Se lo digo por qué, y con conocimiento. Hace unos años atrás, ahí me contactó una persona conocida en Boquete, señalando que varios hombres indígenas estaban agrediendo y posiblemente violando a una mujer indígena que estaba borracha. ¿Y qué le contestaron de la policía en ese momento? Que eso era común y normal allá. O sea, no le prestan atención cuando de una indígena se trata. O sea, a mí, y aquí yo no sé si uno como periodista se mete mucho, pero a mí me preocupa el hecho de que son indígenas la mayoría. Y en este caso, de este detenido que está, y que las autoridades tendrán que dar detalles en las próximas horas, este sujeto habría contactado a 3, a más de una de ellas citándolas a una terminal. Esas muchachas menores salieron a buscar trabajo. Entonces, a lo que voy es el tratamiento que se le debe dar cuando estamos hablando de comunidades indígenas cuyas tradiciones, incluso el tema del idioma, la distancia, pudiesen convertirse en un obstáculo para que tempranamente esos casos puedan ser atendidos. Lo que usted plantea es un hecho evidente. A veces las autoridades desestiman este tipo de eventos producto de que hay una dinámica sociocultural que le ha dado un carácter social a lo anormal. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, esa desestimación lo que hace es que se pierda
la posibilidad de la acción inmediata, y es cierto, la cultura marca, crea tradiciones frente a lo injusto, en cuanto a lo criminoso, y yo creo que es tiempo de que el tratamiento frente a la justicia se haga con equidad y que se respete al ser humano que hay detrás de los valores, las culturas, las tradiciones, y que la pobreza y la condición étnica o el género no es un elemento que deba privar a la persona de lo que la justicia supone para su beneficio, que es garantizar sus derechos. Yo creo que así es importante este elemento que acaba de señalar. ¿Y Karen, algo más? No, interesante la intervención del licenciado Murray, sobre todo también el tema de los tiempos, el tema de lo lejano de estas investigaciones, sobre todo las áreas geográficas, y un componente muy importante que usted acaba de abordar muy puntualmente, el tema también de las condiciones en estos momentos socioculturales, que crean rasgos y que por eso también las autoridades dicen, bueno, toca esperar, y eso deberá ser fatal. Yo sí quiero retomar lo que usted ha dicho y ya un poco ampliando el marco de referencia, licenciado Murray. Usted ha dicho algo muy puntual, y es que la crisis económica generada por la pandemia va, tal vez como ciudadanos panameños, vayamos a resentir la aparición de delitos y en número que no estamos acostumbrados. Y el licenciado Felipe Rodríguez, presidente de la Cámara, hablaba de un tema de la necesidad de empleos. O sea, la necesidad de empleo, y si no tenemos una dinámica que resuelva esos problemas, tristemente, los jóvenes que no encuentran trabajo hoy o van a caer en manos de alguien que los va a estafar, los va a violentar o los va a secuestrar, o va a quedar en manos de pandillas o narcotráfico. Vulnerables. Creo que usted lo planteó en su momento. ¿Qué debemos hacer ante este escenario, ya hablando de políticas concretas por parte del Estado panameño? Bueno, precisamente una política dirigida hacia las víctimas. Yo a veces observo en el territorio nacional cómo el ciudadano común no conoce la forma de evitar ser víctima. A veces la victimización tiene una relación compleja y también muy dependiente frente al victimario. La gente se expone, la gente tiene mucha confianza, las personas también de alguna forma no establecen esa barrera de autoprotección. Yo creo que el Estado debe levantar campañas constantes, no generar desconfianza colectiva, pero sí crear una mentalidad, una conciencia colectiva a que ya vivimos en otra sociedad, en otros tiempos, y en donde el delito cautiva, seduce, para garantizar que sea exitosa la acción. Victimización y políticas victimológicas hay que desarrollar en este país, no solamente de seguridad ciudadana, de victimización. México, por ejemplo, tiene grandes campañas en materia de victimológica. Ya hemos trascendido al tema meramente de expectación criminal. Ya el victimario se ha convertido en un actor fundamental para que no se cometa el hecho y debe conocer su rol para que no sea presa de esta actividad. Bien, estaremos pendientes. Para nivel de seguridad uno mismo, Castalia. Licenciado Murray, muchísimas gracias. Yo solamente quiero agregar que el 12 de mayo se va a realizar la audiencia en Chiriquí de esta persona que está detenida y que está siendo vinculada al menos a 3 de esas desapariciones. Gracias por el contacto, licenciado. Hay más que repasar a esta hora aquí en Noticias AM.